Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Laura Álvarez Segura y el día de hoy tengo aquí a mi lado a uno de los exponentes más importantes de la guitarra en México, un gran compositor, una gran persona, y pues le vamos a hacer unas preguntitas. Aquí tenemos al maestro Julio César Oliva. Muchas gracias, muy bien, bienvenidos, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pues bueno, en este caso pues el maestro nos va a contar de muchas cosas, pero un tema en especial que me gustaría platicar con él es sobre sus 25 cuadros mágicos. Ahora estamos empezando un proyecto para poder hacer unas grabaciones de estas piezas. No hay muchas grabaciones, pero realmente pues son obras súper interesantes que se basan en la pintura del maestro Fernando Pérez Nieto, esposo de Corazón Otero. Y pues cuéntenos un poquito, maestro, de qué se trata esta obra. Así es, sí, Diana, muchas gracias. Bueno, antes que nada, estoy muy agradecido con Israel Olea de haberme invitado para el proyecto que él tiene en manos, en mente, de hacer, eh, subir 25 videos a YouTube de los 25 cuadros mágicos, que así los intitulo, sobre la obra de mi querido amigo Fernando Pérez Nieto, pintor, escultor, arquitecto, ya fallecido, y como lo señaló ahorita Diana Laura, esposo a su vez de la maestra Corazón Otero, una querida amiga mía, también ya fallecida hace unos años. Y bueno, pues antes que nada, bueno, un cordial saludo desde aquí de la Ciudad de México. Me presento, soy Julio César Oliva y como lo señaló Diana Laura, guitarrista, compositor mexicano. Y bueno, haré un resumen, una síntesis lo más que se pueda de este trabajo de los 25 cuadros mágicos sobre la obra de Fernando Pérez Nieto. Antes que nada, este video, bueno, pues tengo entendido que se instala eh, después en la página del querido maestro Guillermo Flores Méndez, que fue sinodal mío en muchos exámenes que yo tuve, tanto en la Superior de Música y en el Conservatorio de Música, allá por los lejanos años de 1963, 64, 65, 66, si mi memoria no me es infiel. Entonces todos los guitarristas de México creo que le guardamos un enorme y profundo cariño al maestro Guillermo Flores Méndez, uno de los primeros eslabones, yo diría así, de la guitarrística de este país, ¿no? Junto con Francisco Salinas, con Guillermo Gómez, con Ramón Donadío, etcétera. Bueno, y posteriormente, pues yo pienso que se va a instalar ya en mi canal de YouTube o en mi página Facebook, etcétera, ¿no? Y claro, y desde luego todos y cada uno de ustedes, amables escuchas, público en general, pues lo podrá compartir con sus amistades o con las personas que ustedes así lo requieran. Muy bien. Si mal no recuerdo, por allá por los 80s o quizás un poquito antes, de lejos tuve oportunidad de conocer a la maestra Corazón Otero, que entonces era alumna del maestro Manuel López Ramos, guitarrista argentino, uno de los pioneros también de la guitarrística de México, hermano a su vez de la actriz Marga López, que casi nadie lo sabe o pocas personas lo saben. Primero viene Marga López, la gran actriz, una diva casi ya del cine mexicano, junto con La Doña y Silvia Pinal y de todas esas diosas del cine mexicano. Ella se convierte rápidamente en una diva del cine y entonces ella viene en los 40. Se casa con Carlos Amador y después con el extraordinario artista Arturo de Córdoba. Y fue así como llama pocos años después al maestro Manuel López Ramos a que venga aquí a México y pues ella le proporciona todo y hace y funda su estudio, el estudio de arte guitarrístico, y donde el director general era el maestro Manuel López Ramos. Tuve la gran suerte, la gran fortuna de que fue un gran amigo mío. Desde luego no estudié con él,
nunca tomé clases con él, no pertenecí al cuerpo de alumnado del estudio de arte guitarrístico, pero mi filosofía siempre es llevarme muy bien con todo el mundo. Soy pro paz siempre 100% y respeto todas las corrientes ideológicas de pensamiento y de técnica y todo, y todos aprendemos pues de todo. Bueno, pues es un pequeño paréntesis para aterrizar las ideas, y fue así que en una de las visitas de las invitaciones que me hacía el maestro Manuel Ramos, pude ver a Corazón Otero un poco de lejos, y después ya me la presentaron más oficialmente, y bueno, pues nos caímos muy bien y empezamos con una cierta vaga amistad, se puede decir, ¿no? Ella realmente no destacó mucho en el ámbito de la guitarra, llegó a tocar bien, etcétera, pero más bien su fuerte más bien fue como escritora. Tan es así que publica el famosísimo libro de Manuel M. Ponce y la guitarra, ¿no? Que es el que más éxito ha tenido, no nada más en México, sino a nivel mundial. Aparte escribe el de Paganini, el de Bach, el de Tedesco, el de Tasman, etcétera, ¿no? Y ya los últimos años me acuerdo que me decía, y te voy a escribir tu libro también. Uy, pues qué honor. Pero bueno, pues se nos adelanta en el camino, y pues qué lástima, ¿no? Partió y ok. Entonces así empieza, ¿no? Nuestra amistad. Y la maestra Corazón Otero, mi querida amiga, organizaba cada 4 años el famoso concurso internacional Manuel M. Ponce, que llevaba a cabo, su sede era aquí en la sala Nezahualcóyotl, ¿no? Del Centro Cultural Universitario, aquí en la Ciudad de México. Y desde luego ahí ya nuestra amistad era muy grande, en fin, me presenta luego con su esposo. Yo ya había oído hablar del maestro Fernando Pérez Nieto como un gran pintor, escultor, arquitecto, pero no tenía yo el gusto de conocerlo personalmente. Y entonces me hablaba mucho, Corazón, de Fernando, ¿no? Hicieron una pareja sin igual, se adoraban. Entonces todo era para él, todo era Corazón, todos sus cuadros, sus esculturas, todo habla de Corazón. El concurso aquel juvenil, que por cierto lo gana Cecilio Pereira, que se celebraba en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ahí se hacía el concurso juvenil nacional Yolotl, que Yolotl es un término en náhuatl que obviamente significa corazón. Entonces, bueno, pues ahí me invitaba muy seguido para que yo fungiera de jurado. No solamente yo, invitaba al maestro López Ramos al maestro Juan Carlos Laguna, o bueno, así, ¿no? Todos los guitarristas, los colegas, y todos participábamos de alguna manera. En el Manuel M. Ponce también invitaba a guitarristas extranjeros como el maestro David Grimes, así, etcétera, Elías Barreiro, en fin. Entonces tuvo una gran relevancia ese concurso. Y pues nos caímos muy bien, hicimos clic los tres, y me invitaban muy seguido a su casa preciosísima, maravillosa, ahí en las lomas de Besares, si mal no recuerdo. Está muy en alto, y desde su terraza y sus habitaciones se ve perfectamente bien el monstruo de la Ciudad de México. Es una vista, una panorámica pues de película. Bueno, pues entonces muy seguido, casi cada mes yo diría, me invitaban a cenar y a desayunar, etcétera, y siempre salía yo con un libro como el que voy a presentarles enseguida, o con un cuadro grande, bellamente enmarcado, con marcos muy finos, muy caros. eh, en fin, me regalaban infinidad de cosas, ¿no? Y entonces pues yo en reciprocidad y en como una deuda, digamos, ¿no? Moral, personal, de amistad que tenía yo con ellos, me interesó mucho la obra de Fernando, la escultórica y la pictórica, y entonces le pedí permiso a que él, si así lo deseaba, yo podía musicalizar alguna de sus obras, ¿no?
y él encantado, fascinado y corazón igual, y así nacen los 25 cuadros mágicos, que así los intitulo. Respeté sus nombres que él le ponía muy poéticamente, como el Vengo a decirte que te quiero, el nacimiento de la música, el amor a la música, el La punto Venus de del Sonido. la Venus del sonido, exactamente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la pluma del poeta, presentimiento, el punto de partida para llegar al infinito, el homenaje a Chopin, etcétera, etcétera. Y bueno, y así fue que inicié la colección de estos 25 cuadros. Empiezo en el 95, si mi memoria no me es infiel. Sí, así es, de 1995 a 1998, que son 4 años, ¿verdad? Incluyendo ya el 95. Y así es como hago los 25 cuadros. Yo no sé por qué me tardé tanto. Pequeñísimo paréntesis. Ahora con esto de la pandemia, ya habían transcurrido como 3 meses y bueno, pues todos sabemos que cambió la vibración, la frecuencia del planeta, nuestra manera de vivir, este confinamiento y este secuestro domiciliario, como así yo le he bautizado, pues a todos nos afectó, nos movió y cambiamos muchísimas cosas, en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ver las cosas, en fin. Y en un mes hice 21 nocturnos en homenaje a Chopin. Entonces ahora que veo esto no me explico por qué me tardé 4 años en hacer 25 cuadros. Eso no es muy común en mí. Si ahorita los volviera yo a escribir, los haría yo pues qué será, sí, en 25 días o en un mes máximo, Es que ¿no? ahí sí se podía salir. Pues sí, quizás. Entonces me distraje mucho, yo creo, en otras cosas y bueno, pues cumplo 56 años de carrera ininterrumpida y le agradezco mucho a la vida, a Dios y a todos y cada uno de los organizadores de los festivales de este país maravilloso que he aprendido a amar, que es México. A todos aquí un abrazo y mi agradecimiento a todos mis colegas, los organizadores de todos y cada uno de los festivales, ciclos de conciertos a los que me han hecho el gran honor y favor de invitar. Pues siempre he estado invitado, ¿no?, a los festivales, concursos, en fin, etcétera. Y yo creo que en esa época fue demasiado trabajo, me distraje mucho en viajes, etcétera, clases, no sé, y pues me tardé demasiado ahora. Pienso que fue demasiado, ¿no? 4 años para 25 piezas, para mí es demasiado. Soy muy obsesivo para componer y sonatas muy grandes de 4 movimientos las he compuesto en un fin de semana y no pasa nada. No me levanto hasta que no termina un movimiento y descanso un poquito e inicio el otro y así. Entonces, pero bueno, pues así sucedió y es historia y ni modo. Entonces, del 1995 al 98 están compuestos estos 25 cuadros. El primero, no sé qué hice, pero es el que les ha gustado más, el que más repercusión ha tenido. El Vengo a decirte que te quiero. Y bueno, pues todos los que la han tocado, y me incluyo, yo también la he grabado, la he tocado, son versiones excelentes que me han gustado mucho, pero bueno, con todo respeto a mis colegas y espero que no hiera susceptibilidades ni nada, pero creo que la versión de la maestra Berta Rojas, extraordinaria guitarrista de talla internacional, desde aquí un cordial saludo y abrazo con mucho respeto y admiración y cariño y agradecimiento de que toca mi música, pues la hizo pues ya suya, ¿no? Esa pieza, yo creo, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, claro, ¿no? Es una versión extraordinaria y en ese disco de Salsa Roja, que si mal no recuerdo así lo titula, pues no solamente incluye el Vengo a decirte te quiero, el primer cuadro mágico, sino las variaciones sobre Duérmete mi niño y los 3 instantes de amor, ¿no? Bueno, pues entonces así están las situaciones. Luego el maestro Rodolfo Pérez Berreyesa, director del Festival y Concurso Anual de Culiacán, de gran prestigio internacional, y desde aquí también un cordial abrazo y saludo y agradecimiento al querido Rodolfo Pérez Berreyesa. Hace unos años también tuvo un proyecto en mente y hizo
una colección, un álbum de 2 compactos, ¿no? Para que cupieran los 25 cuadros. Él invitó a su vez a muchos guitarristas también para que participaran en ese proyecto y así se pudieran grabar los 25 cuadros. Bueno, pero ahora está este nuevo proyecto que pues esperemos que llegue a puerto feliz y contento, y tentativamente van a ser 25 videos en YouTube, ¿verdad? Ajá. Y después posteriormente se tiene planeado que sean pues también igual un álbum con 2 compactos para los 25 cuadros, ¿no? Muy bien. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. A lo largo de la historia de la música académica, incluso de la música no académica, hemos visto cómo diversos compositores toman obras visuales y las transforman a música o imágenes que no necesariamente son obras visuales. Por ejemplo, pienso en Vivaldi con la música programática o, por ejemplo, Mussorgsky con sus cuadros de una exposición. ¿Cómo es el proceso de pasar de una imagen visual, que la mayoría de la gente es completamente visual y cada vez más por los teléfonos y las computadoras? ¿Qué reto representa pasar una imagen a música? Para que la música de verdad explique la imagen, y además la música es algo que entra inmediatamente, uno no lo analiza, lo siente de inmediato y sabe al menos de qué se trata un poquito cierta obra. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es el proceso de composición? De buscar, por ejemplo, cuestiones retóricas en ciertos intervalos que provocan alguna u otra sensación o ciertas tonalidades, o también, por ejemplo, ciertos tempi. Usted explíqueme cómo funcionó su proceso creativo al crear pues estos cuadros mágicos. Ok. Pues qué interesante tu pregunta, no me la esperaba. Está muy, muy interesante. Pocas veces oigo yo ese tipo de preguntas. Eh, y la respuesta va a ser muy difícil. Me va a costar mucho trabajo responder eso. Toda una ecuación de Einstein prácticamente. Y en 3, 4 palabras está difícil. Es todo un reto. Pero pues haré el intento. Es una aproximación. Sí, como bien lo señalaste, pues qué será, desde Juan Sebastián Bach, para no irnos tan atrás, pues ya era un compositor programático prácticamente, porque él musicalizó las pasiones, ¿no? De los 4 evangelios, la pasión según San Mateo, según San Juan, y se especula y se tiene calculado que escribió las 4, ¿no? De Marcos y Juan y Lucas, en fin, pero pues nada más han rescatado la de Juan y la de Mateo, el apóstol Mateo. Muy bien, pero entonces es igual, entonces los textos que están ahí del Evangelio, el barítono es Jesús y el evangelista, en este caso Mateo o Juan, es un tenor. Entonces él echó a volar la imaginación, el gran maestro Bach, y nos da a entender cómo eran los pasajes de la vida de Jesucristo, ¿no? En la Pasión según San Mateo, en específico. Luego escribió, se supone que 365 cantatas, que se han perdido muchísimas, y creo que nada más hay como 180, algo así. Igual también son textos bíblicos. Él era luterano y estaba recién la reforma luterana de Martín Lutero y Juan Calvino, y tomaba los textos y todo. Entonces se necesita una imaginación portentosa muy grande para que el oyente, el público, le sepas transmitir lo que estuvo en el texto y lo que estoy haciendo yo en la música, ¿no? Bueno, y ahora lo que tú señalaste, Diana, de yéndonos ya avanzando el tiempo, bastante en el tiempo, en el discurrir de la historia universal musical, pues nos instalamos con los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, ¿no? Que pues dicen que eran unos cuadros que no valían mucho la pena, nadie se acuerda de ellos, no trascendieron. Pero qué tal la obra musical del genial maestro Mussorgsky, pues es algo colosal hasta nuestros días. La extraordinaria instrumentación que hizo morir Ravel, porque originalmente fueron escritos para piano,
¿no? Y casi todos los pianistas de fama mundial es obligado que lo toquen. Pero el gran genio de Ravel, el compositor del célebre bolero, entre otras obras más, desde luego, el concierto para la mano izquierda sola y orquesta, en fin, pero bueno, la más relevante, el bolero, pues se encarga, ¿no?, de musicalizar, de orquestar esas extraordinarias obras, colección de los cuadros y las pinturas de Hartmann, si mal no recuerdo, el pintor, y bueno, pues ahora casi desaparecieron ya de la historia los cuadros de Hartmann, pero sigue viva y cada vez más los cuadros en exposición en música, en orquesta. Y ha habido más casos, ¿no? Con Debussy, sobre todo con los impresionistas, ¿no? Claro. Ravel, Fauré, Debussy, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, cómo le hizo para que en Sherezada nos cerramos los ojos y estamos viendo a Sherezada y al príncipe Kalender y estamos viendo a Sinbad y la barca y pum, como se estrella contra el mar y las olas y la tempestad. Sí. ¿Cómo le hicieron? Es un reto inimaginable. Bueno, estamos hablando de genios, ¿no?, de titanes de la música. Bueno, pues salvando honrosísimas y abismales y astronómicas proporciones, pues yo hice lo mejor que pude y desde luego pues observo y me compenetro totalmente en un cuadro o en un texto o en un poema o en una obra literaria o en una película, que soy muy amante del cine, y inmediatamente mi cerebro traduce de una manera mágica, extraña, misteriosa, es como un trabajo alquímico, y mi mente empieza a construir todo y fluyen las ideas de alguna manera, ¿no? Las empiezo a estructurar y ya estampo yo la música, ¿no? Entonces, pero claro, es todo un proceso muy, muy, muy complejo, porque no es lo mismo escribir en abstracto, como se dice, como lo hacía, no para irnos no tan lejos, como lo hacía el maestro Carlos Chávez, que él no tomaba base de nada, no necesitaba leer un poema, no necesitaba ver una extraordinaria película, no necesitaba leer un libro de literatura de los grandes maestros de la literatura universal o de México, o un gran poema, o que le sucediera algo en su experiencia personal para ponerse a escribir. No, simplemente pues se ponía a escribir y ya. Mozart igual. Ya hay muchísimos compositores, Haydn, en fin, que son así en abstracto, ¿no?, y en directo y todo. Pero habemos otro tipo de personas medio extrañas, raras, me incluyo en la lista, que necesitamos forzosamente tener un disparador, por decirlo así, ¿no? En mi caso es un extraordinario poema, un libro genial, una pintura que casi me desmaye, o un suceso personal contundente que me sacuda de pies a cabeza, o en ese caso una pintura, un cuadro pues celestial, ¿no? Entonces, pues ese es el caso, ¿no? De que estos libros que me regala Fernando en su momento y me los dedica, por ejemplo, aquí, ¿no? Es unos colores muy de él, ¿no? Esos rojos encendidos con sus frailes y sus brazos retorcidos y todo, es muy Pérez Nieto. Es el típico sello de Pérez Nieto, y con sus gorros retorcidos, pues eso es 100% Pérez Nieto. Esas caras hasta con tres ojos. Pues él creó ese estilo, ¿no? Yo siento mucho que está como medio olvidada, media perdida la obra de Fernando, pero la gran impulsora de su obra siempre era Corazón, ¿no? La llevaban a galerías de Estados Unidos, de Europa, del Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, realmente a grandes rasgos, pues algo, ¿no?, de su biografía, sus datos, las exhibiciones, las galerías, los museos en los que exhibió su obra, en fin. Entonces es un trabajo enorme, ¿no? Él nace en el 38, si mal no recuerdo, es originario de aquí de la Ciudad de México, aunque sus padres y todos eran de Villahermosa, eran de Tabasco, ¿no? Entonces, bueno, así están sus pinturas. Por ejemplo, aquí, él en sus buenos tiempos, como tenían una casa en Florencia,
y dividían la mitad del año viviendo aquí en México y organizando recitales, concursos, y sus galerías, sus exposiciones, los libros de tanto de Corazón como de Fernando, en fin, y 6 meses en su casa de Florencia. Y no solamente en Florencia, sino que de ahí, pues bueno, en tren es muy fácil y conectaban a toda Europa, ¿no? Por ejemplo, lo invitaban también para poner, que él fuera el diseñador de etiquetas de vinos eh, famosos de Europa, ¿no? De Italia o de Francia o de España, de Portugal, donde están los mejores vinos tintos, y lo invitaban, ¿no? Entonces tuvo un trabajo muy grande, muy amplio, muy reconocido, tanto en México como en Europa y en muchos lugares, ¿no? En Canadá, en fin, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos pues otros cuadros, ¿no? El famoso homenaje a Chopin, está muy, es una broma aquí, ¿verdad? Unos duendes tocando el cuerpo de una mujer con teclas, pues porque como Chopin era un compositor 100% romántico y toda su obra fue dedicada a la mujer, pues aquí Fernando hizo eso, ¿no? Aquí están unos cuadros, en fin, bueno. Entonces esto, pues así. Y me los dedicaba y pues yo le agradecí siempre que él me tomara en cuenta, ¿no? Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo he leído mucho de Olivier Messiaen y pues usted recordará que tenía bueno, no quiero decir padecimiento, bueno, digamos que sí, que era la sinestesia. Entonces él realmente escuchaba sonidos y veía colores. Ok. Para usted, ciertas sonoridades pintan de un color. O sea, yo me imagino que en toda su obra debe haber mucho rojo, lo que para usted sería un rojo. Tiene entonces, por ejemplo, en su propio sistema musical, en su propia cosmogonía, digamos, de toda su música, usted tiene ciertas sonoridades que para usted representan un color o una forma, una figura, o el amor, o alguna cosa por el estilo. Sí, claro, bueno, también muy buena tu pregunta. Sí, efectivamente, la música pues es un misterio, ¿verdad? Es un lenguaje abstracto, etéreo, subjetivo, es de las artes la más subjetiva, la más etérea, la más abstracta y la que no se puede tocar ni se puede atrapar y es muy volátil, muy fugaz, entonces es un misterio. Pero sí, yo creo que todos los compositores de alguna manera tienen como un catálogo, por decirlo así, o un archivero en donde jala uno un cajón y está ahí a nuestra disposición, ¿no? Algunas fórmulas que nosotros mismos no inventamos, sino las organizamos, las ordenamos de tal manera para que representen un color o una sensación también de, no sé, prisa, coraje, amor, angustia, cariño, ternura, eh, soledad, tristeza, abatimiento, furia, etcétera, ¿no? Sí, desde luego que sí. Claro, nada más que sería cosa de entrar mucho en tecnicismos y todo, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos, los acordes mayores pues suenan a la vida, ¿no? A la alegría, a la ilusión, estamos de buenas. Las tonalidades menores, pues lógico, hasta su nombre lo dice, ¿no? Nos invitan a la melancolía, la tristeza, la soledad, la paz, etcétera. Acordes disminuidos, bueno, ya me estoy metiendo en tecnicismo, solamente un músico me va a entender, Aquí hay puros pero músicos. cualquier persona que nos esté escuchando, que a lo mejor van a ser la inmensa mayoría, pues no sabe qué es mayor, qué es menor, qué es un aumentado, un disminuido, etcétera. Y les estoy hablando en sumerio prácticamente. Pero bueno, para hacerlo accesible y fácil, ese tipo de acordes pues dan una sensación, ¿no? De alegría, de tristeza o de misterio o de cosas enigmáticas, eh, etcétera. Entonces, pues la música tiene eso afortunadamente. Entonces ya nada más está en usar mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho sentido común de cómo utilizar de esos cajones que en caso particular voy abriendo y qué uso, qué herramientas, qué utensilios voy a ir sacando para construir todo lo que he compuesto, ¿no? Sobre libros, sobre literatura, sobre pintura, poesía, en este caso sobre los cuadros de Fernando, ¿no? Aquí hay una escultura de madera, ¿verdad? Y aquí pone una guitarra muy curiosa que él mandó a hacer, algún laudero aquí por la Ciudadela,
y entonces es una escultura enorme de madera pesadísima. Yo todas estas obras las conocí, las tenía en su casa y bueno, él como un arquitecto y escultor pues hacía todos estos maravillosos trabajos y muchos se los pedían en Europa. Aquí está por ejemplo el amor a la música y el nacimiento a la música, ¿no? Creo que por primera vez en la historia se presenta esto en vivo y a todo color, porque casi nadie tiene estos libros, ¿no? Yo creo que soy el único que los tengo, ¿no? En uno que otra persona por ahí. Estas esculturas son enormes, como de aquí hasta el techo, pesadísimas, están en museos de Europa, en fin, ¿no? Bueno. Y además cada compositor tiene sellos personales para representar ciertas cosas, ¿no? No es lo mismo una melancolía representada por Bach que una melancolía representada por Schubert. Es totalmente distinto. Y entonces aquí, perdón que le pregunte tanto, aquí va otra pregunta más. Nosotros, bueno, yo soy intérprete. Nosotros como intérpretes a veces no le damos tan al clavo cuando se trata de detectar qué quiso decir el compositor. Es bien complicado. En este caso, usted menciona que hay ciertos elementos que representan alguna que otra cosa. Y entonces aquí la cuestión es, ¿usted cree que digamos, se logra claridad a la hora de escuchar sus obras interpretadas? O sea, usted cuando la escucha dice, ah, sí, eso quise decir yo. Ok, bien. Muy interesante tu pregunta. Sí, también voy a ver si mi mente me da para dar la respuesta y resolver la ecuación. Sí, es muy interesante eso. Uno que quisiera como creador, como compositor, de que todas las personas, todos los intérpretes, en este caso que todos los guitarristas del mundo, me leyeran la mente y se introdujeran en mi cerebrito y supieran descubrir qué fue realmente lo que quise dar a entender. Eso es súper difícil. Bueno, haciendo un ejemplo así rapidísimo, hace unos días le comentaba yo a un alumno que de unos, yo lo he notado, lo he observado que de unos, para no irnos tan lejos, de unos 20 años para acá, a los pianistas les cuesta muchísimo trabajo ya interpretar el repertorio romántico. Es decir, Schubert, Schumann, Brahms, Liszt y no se diga Chopin, que es el arcángel del romanticismo, ¿no? El rey, el creador del romanticismo, no nada más en el piano, en toda la música. Les cuesta ya mucho trabajo, por lógica, por las prisas que estamos llevando, por la altísima tecnología, la velocidad del planeta, la frecuencia en la dimensión que nos hemos metido, ya nada más todo es efímero, es la inmediatez en la que estamos viviendo, es un huracán de categoría 5 en la que estamos transitando y viviendo. Entonces, imagínense, aterrizar y regresar de hace 200 años para esta época y hacerlo súper romántico, tranquilo, que no corra prisa y todo, es un verdadero reto, es un problema, casi misión imposible. Entonces mi música, más de 300 obras ya, todas convergen en dos corrientes, en el romanticismo y en el impresionismo. Yo acuñaría dos neologismos, dos términos nuevos, que sería neorromanticismo y neoimpresionismo. Bueno, igual me estoy equivocando y un lingüista me va a castigar, a lo mejor me va a regañar, porque esos no son los términos a lo mejor adecuados. Pero mi música se instala así, ¿no? Todo el mundo lo sabe, que es muy romántica y casi fuera de tiempo y impresionista. Mis padres, ¿quiénes son? Pues bueno, todos, ¿no? Bach, Beethoven, Mozart, etcétera. Pero sobre todo desde niño lo que más me atrapó, lo que más me llamó la atención y hasta el día de hoy es todo el periodo romántico y todo el periodo impresionista, porque así soy yo. Desde niño soy sumamente fantasioso, no termino de aterrizar siempre estoy soñando, imaginándome cosas, y para mí mi bandera es el amor, ¿no? El estar loca y perdidamente enamorado, todo el mundo lo sabe, es casi tocar los dinteles de la gloria, es casi estar enfrente de Dios, y para mí no se compara con nada, ni con la más elevada filosofía, ni con la misma religión, perdón, ni con la más extraordinaria pintura, ni la escultura, ni la poesía, ni el más bello paisaje, con todo respeto a la madre naturaleza. El estar loco y perdidamente enamorado sobrepasa y rebasa todo, y eso es lo que trato de reflejar y de plasmar en mi música.
Entonces, imagínense, con todo ese universo, ese cosmos de ideas y de sensaciones y locuras, ¿cómo le hago entender a un intérprete, a un guitarrista, por fenomenal que sea, que lo interprete como yo quise? Pues es muy complicado. Por eso es que a veces me atrevo, no a veces, siempre me atrevo en mis partituras poner lento y soñante, imaginativo, cautivador, desolador, eh, mm, no sé, molto appassionato, y le pongo una serie de cosas y coma y un calderón y rubato y disminuyendo y ralentando y retardando y ya no sé qué hacer. Yo por mí le pondría un poema de Dante Alighieri o de Sabines entero ahí en la música, pero pues no se puede. Sorpréndase así rapidísimo. Ahora en el confinamiento pues yo creo que a todos nos está pasando que a veces nos entra el insomnio y a las 2 de la mañana nos paramos y en un closet sacamos cajas y demás. Y me he encontrado tesoro y medio, ¿no? Grabaciones que hice de cuando yo era chavito, o libros, o objetos que ya ni me acordaba que existían y que las tenía yo ahí. Bueno, me encuentro los 21 nocturnos de mi ídolo y mi dios, bueno, con D minúscula, Federico Chopin, que bueno, como comenté hace poquito, hace rato, que le dedico 21 nocturnos en el paraíso, así los intitulo, pues para mí es un arcángel, es el arcángel de la música, Federico Chopin. Y asómbrense, está en la de las mejores versiones, es Urtext, no la compañía de discos de México y en la que me hicieron favor de invitarme y grabé ahí varios discos. No, la Urtext, la editorial de Europa, donde están obras pues, de todos los más grandes y connotados compositores, ¿no? Y me encuentro con los 21 nocturnos y están sacados lo más fidedignamente posible de los originales de Chopin. Sorpréndanse, no tiene nada. Obviamente no existía la medida metronómica, no les pone ahí la medida metronómica, no se usaba. Pero nada de carácter. Ni los términos del carácter, que fuoco y con molto pasión y con amore y que esto y soñando y todo, asómbrense, no hay nada, es increíble. Y ahora entiendo por qué lo hizo. Porque nosotros los seres humanos generalmente somos románticos por excelencia, yo creo, ¿no? Así nacimos. Lo que pasa es que pues las prisas, el estrés, el devenir de los días, las apuraciones económicas, en fin, pues andamos en otro pensamiento, ¿no? Saldar nuestras deudas, en fin, etcétera. Entonces ya perdimos mucho ingrediente y mucha capacidad de amar y de enamorarnos y de los valores, el respeto, etcétera. Bueno, entonces, pero cuando se empieza a tocar la música de Chopin, tendemos a exagerarla, hacemos demasiado exagerada, demasiado romántica, que casi casi llegamos a lo cursi, ¿no? Y se nos escurre la miel por los poros y ya las abejas llegan y casi nos atrapan y demás. Yo creo que un hombre sumamente culto, sumamente inteligente, intuitivo, y sumamente sensible, por supuesto, pues es el dios del romanticismo. Yo creo que él pensó, no le voy a poner nada porque con los años lo van a hacer demasiado meloso, demasiado cursi. Ya de por sí mi música suena súper, mega, ultra, hiper, archi romántica, y si yo le pongo más cosas, la voy a fastidiar. Dicho y hecho. Cuando yo era muy pequeñito, en la década de los 40, mi hermana mayor, la que me enseñó a tocar el piano, en fin, bueno, ya todos mis hermanos, la mayoría de mis hermanos ya se me adelantaron en el camino, nada más me quedan dos. Eh, Compraba muchos discos, ¿no? Pero no los LPs, los vinil de 33, no, el anterior, el de 78, que era de pasta, muy delicado, gruesísimo, y me tocó la fortuna todavía, me estoy echando un grabado en la historia, que todavía no tenían la tecnología para grabar la cara contraria, ¿no? Veía uno la cara opuesta y era un espejo, brillaba. Y esta cara sí estaba grabada. Eran de este tamaño, enormes, pesadísimos, muy gruesos, de pasta, así se llama, 78 revoluciones por minuto. Después vino ya el 33, el long play, el de vinil, el que tratan de resucitar ahora. No creo que tenga ya éxito, pero bueno, eso es otra cosa.
Y entonces mi hermana, con muchos sacrificios, cada 15 días, cada 3 semanas, de su sueldo que tenía, en fin, con muchos esfuerzos iba al centro, aquí de la Ciudad de México, y compraba esos viejos discos, ¿no? Le gustaba todo tipo de música, ¿no? Tanto Agustín Lara como María Grieber o Frank Sinatra, que estaba en Los Cuernos de la Luna, el cantante más famoso del planeta, o Pedro Infante, o Jorge Negrete, o Los Panchos, el trío de boleros, o como así también compraba sonatas de Beethoven, o polonesas o los nocturnos de Chopin, o alguna sinfonía de Mozart. Era muy diverso, ¿no? Bueno, pero yo me acuerdo muy bien, siendo niño, que cuando llevaba los discos con los mejores pianistas de aquella época, los mejores intérpretes de Chopin, era, claro, ya comparado ahora, 2021, pues demasiado cursi. Ya ahorita cualquier historiador o cualquier musicólogo diría que eso era muy ramplón, muy cursi y muy amanerado, ¿no? Claro, y luego vino Arthur Rubinstein ya en los 40 y enseñó y puso la muestra. Es un parteaguas Arthur Rubinstein, extraordinario. Se dice que es uno de los mejores intérpretes de toda la historia de la obra de Chopin. Yo coincido con eso, obviamente. Y fue el que enseñó y puso la muestra y dijo, así debe de interpretarse Chopin. Ni tan tan, ni muy muy, ¿verdad? Ni a los extremos. Era un justo medio, el equilibrio, y ha servido de base para todos los pianistas, incluyendo Lang Lang o Kissing, que es una maravilla tocando, Chopin y bueno, todo el repertorio pianístico. Y él puso la muestra, ¿no? De cómo debe de tocarse. En fin. Bueno, entonces, en el caso de los 25 cuadros, traté yo de poner algunas indicaciones del carácter, pero aún así, que ahora me envían cada 8 días videos con este proyecto de Israel Olea, que tienen en mente de sacar los 25 videos y después los compactos, pues no le entienden a muchas cosas, ¿no? Está resuelta la técnica, etcétera, pero el sentido, lo que tú preguntabas hace rato, ¿qué hago con eso? El sentido, qué colorido le doy, qué interpretación le doy, es muy complejo. Entonces lo que yo siempre sugiero, cuando el compositor está vivo, que lo vayan a ver, ¿no? O que lo ahora con la modernidad del Zoom y en línea y demás, pues qué maravilla, ¿no? O bueno, si no te queda tan lejos y tan retirada la casa del compositor, pues que lo vayan a ver, o que le hablen por teléfono. Mañana va a tener o algo, 20 ¿no? personas aquí Sí. afuera de su casa esperándolo. Sí, a lo mejor. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar eso. Cuando el compositor está vivo, hay que preguntarle y más o menos tener una idea. ¿Qué quiso dar a usted a entender? Porque la música todavía no ha llegado, y yo creo que no es el objetivo. Sí, la caligrafía o la ortografía o el sistema musical que hay ahora, la notación musical moderna, todavía no llega a un grado así ultra mega perfecto, o a lo mejor no es la intención, ¿verdad? Como para que nos diga todo, ¿no? Pues, pero yo pienso que por un lado mejor, ¿no? Para que quede la música así como lo que es, un enigma, un misterio, que sea una de las musas de todas las artes. Y si mal lo recuerdo, ahorita se me viene a la mente, no sé si Platón o Sócrates, creo que fue Platón, el que dijo que todas las artes quieren ser música, aspiran a ser música, es decir, la envidian. Aún la escultura, la pintura, la poesía, la literatura, la danza, todas las bellas artes, como que le tienen celo, ¿no? O envidia a la música. Y muchos otros filósofos también lo hicieron, ¿no? Veían a la música como algo, digamos, como algo que no es intangible y por eso es tan valioso, que no sea tangible y provoque tanto. Así Pero es. aquí yo debo decirle que le dio la pista a todos. Pensando digamos, en usted como reflejo de Chopin un poco, acaba de decir ni muy muy ni tan tan, porque yo he escuchado 20,000 veces, sobre todo con nombres así, que vengo a decirte que te quiero, que la sonata del amor, que tiene que ser muy meloso o muy cursi en el caso de sus composiciones. Y usted ya dio en el clavo.
No, o sea, usted lo hace por ser claro. Pero también creo que dijo algo importante, es como estar enamorado. Cuando uno está enamorado en serio, no eres así, tan, tan así. Eso es extraño, no sé. Ok. Y es ahí donde uno mismo tiene que apelar a sus propias experiencias y no solo a decir, ay, esto suena bien meloso, así tiene que ser. Sino de verdad apelar a las propias experiencias y decir, es que cuando yo me siento así, no soy así. Cuando yo me siento triste, pues no estoy llorando por la calle. A lo mejor no es un poeta enamorado. Ahí va. Ya, bueno. Bueno, perdón, se Sí. nos fue un poquito el internet aquí, amigos. Le comentaba al maestro que a veces con el afán de tocar su música y de que se note digamos, el Lo amor romántico. o lo melodioso, no sé cómo explicarlo, terminamos haciendo una imagen grotesca de algo que no quiso ser. Le decía al maestro, y no sé si lo alcanzaron a escuchar, ya no es un poeta o una poeta enamorada, ya se convierte en una niña o en un niño de primaria enamorado mandándole cartitas de amor a su compañerito de al lado. Entonces, yo creo que hay que tomar esta entrevista y esta oportunidad de platicar con el maestro para de verdad tomar en serio a la hora de interpretar su música que el amor no solo es ser meloso y que su música tiene muchos lados de donde ver y tiene muchas cosas interesantes de donde ver. Y de entrada yo les diría, su música ya está diseñada, las solas notas están escritas para hacer sentir al escucha algo. Si nosotros exageramos como intérpretes, ya no es eso, se convierte en otra cosa. Se necesita que se nos pase tantito la crema para que el sentimiento que queremos provocar nosotros como intérpretes sea otro totalmente diferente. Sí, así es exactamente. Le diste el clavo. Gracias por tus comentarios. Y así, sobre todo no para mí, para mi música. Mi música te agradece tus comentarios. Mi trabajo musical es el que te agradece, no yo. Y sí, vuelvo a insistir, es como la muestra que puso Rubinstein, ¿no? La sobriedad, aún en Chopin, que creo que fue un reto que él se puso, se autoimpuso enorme, colosal. Entonces yo lo concluiría de esta manera. El tocar Chopin o los grandes románticos, Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, pero sobre todo Chopin, para los pianistas que si me están oyendo, es esto. No me acuerdo quién lo dijo, a lo mejor el propio Rubinstein lo dijo en su momento. Es estar flotando, digamos, en esta habitación, que tuvieron la capacidad de volar, de flotar, pero queda estrictamente prohibido rozar los límites, rozar el techo, o ni siquiera tocarlo, ni el piso, ni las paredes. Quizás nada más apenas quedarnos a unos, que será 3 centímetros, con tener esa magia, esa sabiduría, esa inteligencia, ese buen gusto, ese equilibrio, ese justo medio, el famoso justo medio que se necesita Justo en esa en palabra todo. estaba pensando. Sí, se necesita todo, y no solamente para la música, el Para justo vivir. medio para vivir, para gobernar un país, para la economía, para la familia, para Para las comer. relaciones personales, para alimentarse, para muchas cosas. El famoso justo medio, si me permiten, amigos míos, creo que ya lo hemos perdido. Bueno, hasta me incluyo, ¿no? Lo hemos perdido. Casi nos podemos comparar como a los que les pasó a los aztecas, con todo mi cariño y mi respeto, que son nuestros antecesores y son parte del principio de la historia de este país, pero dieron todo, ¿verdad? Dieron el oro por los espejitos, como cuenta la historia, ¿no? Entonces, así nos está pasando ahora, si me permiten el comentario. Yo es lo que he observado, de que no nada más a México, a todo el planeta, a toda la raza humana, estamos dando todo el oro que tenemos por unos espejitos. ¿A qué quiero referirme? Pues estamos dando todos los valores, los principios, el amor, el respeto, los verdaderos valores con los que yo crecí en las viejas generaciones, las que yo pertenecí, las que me antecedieron sobre todo, no estoy peleado con la tecnología, pero esto como un desbordamiento, es como una obsesión, es como una enfermedad, es como algo enfermizo, patológico el que le está pasando al ser humano por perderse, ¿verdad? En esa obsesión, en esa sí, obsesión enorme
de la enorme tecnología, el dinero, ¿verdad? El poder, el control y los satisfactores de placer, qué sé yo. Esos son, y perdón que lo diga igual y estoy equivocado, regáñenme, ya en la pensión lo aceptaría, esos son los espejitos y estamos dando todo el oro a cambio. Bueno, regresando al tema, igual, ¿no? Esto se necesita el justo medio, el equilibrio para tocar Chopin. Y bueno, y honrosísimas y abismales distancias, colosales, astronómicas. Mi música igual se necesita un punto de vista muy especial eh, para tocar mi música, como lo señaló Diana Laura hace rato. Muy interesantes sus preguntas, de que de por sí ya mi música es muy romántica, muy soñadora, muy imaginativa, muy fantasiosa, muy a lo pasado. Lo reconozco, soy a lo mejor un compositor fuera de época, ¿no? Yo añoro siempre, cada vez que me levanto, regresar hace 60 años, ¿no? Yo adoro mucho mi época pasada. Igual me van a regañar muchas personas, ¿no? Porque ahora hay muchos avances en medicina y se salvan muchas gentes de enfermedades y se solucionan muchas cosas por la rapidez y lo instantáneo de las comunicaciones y sí, de acuerdo, pero créanme que yo daría todo por regresarme cuando estaba yo en esa primaria. Aunque mi cartita durara un mes en llegar, no me importa. Aunque me tardara yo, no sé, media hora en el establo, yo iba al establo por la leche, en fin, no se usaban, no había tiendas, no había supermercados, no, la leche no venía empaquetada y bla, bla, bla. Bueno, pero ese es otro tema de otra entrevista. Y esto no me importa. Iba yo por el petróleo, iba yo por el pan, etcétera, y eran las horas y horas. De verdad que no me importaría. Sigo escribiendo y sigo componiendo a lapicito y gomita y papelito. Yo no sé usar las herramientas nuevas de la tecnología. Entonces, entonces imagínense como se lo señaló Diana Laura muy atinadamente. De por sí mi música es súper romántica, muy imaginativa, muy fantasiosa, muy de la época de los impresionistas, ¿verdad? Que también son mis maestros, Debussy, Fauré, Ravel, Rimsky-Korsakov, etcétera. Pues son mis padres, todos son mis maestros, de todos he aprendido, no nada más de los titanes, sino del mariachi, del bossa nova, del jazz, del blues, del rock, del swing, de cualquier cantante popular y cualquier grupo son mis maestros, de todos aprendo diario, hasta este día. Entonces, y no digamos pues de los colosos, ¿no? De los que estamos hablando y concretamente de Chopin. Entonces, pues sí, mi música se ha vuelto como un reto de cómo interpretarla. Tengo que interpretar como tú lo señalabas, ¿no? Demasiado romántica, demasiado melosa, porque así es. Y pues no, porque entonces se oye cursi, se oye amanerada, se oye con afectaciones, así yo diría, está afectada, y es lo que tú señalaste hace rato. Es como una parodia, exactamente, es una caricatura, ¿no? Es como los grandes imitadores. Cuando yo era jovencito, algunos de ustedes lo recordarán, había una pareja de cómicos, los polivoces, sí, geniales, sensacionales. Bueno, nada más creo que queda uno de ellos ya bastante mayor, en fin, bueno, eran geniales, entonces pasaban imitando, eran unas imitaciones rayando de verdad en lo genial. Pero entonces, ¿qué tenían que hacer? Exagerar cada una de las características de cada una de las personas famosísimas a las cuales imitaban, para que entonces uno se riera, porque así tiene que ser la caricatura, la imitación, exagerarla para que cause hilaridad, que cause risa, ¿no? Bueno, pero eso en ese ámbito está bien, porque son cómicos, son del teatro, de la televisión, y son para divertir, está bien. No, pero en este caso, el que un pianista se siente y toque a Liszt o a los románticos o a Chopin sobre todo, es una empresa, es un reto, es una ecuación casi difícil de resolver, porque o lo hacemos hacia un extremo o hacia el otro. Entonces, insisto, es volar en esta habitación y queda estrictamente prohibido tocar los extremos, tocar el techo, tocar el suelo, tocar las paredes, y entonces se va a oír equilibrado, con buen gusto, nada afectado, nada amanerado, nada cursi, se va a oír inteligente, se va a oír
bien. Porque si yo exagero una nota, no sé, así rápido, por tararear algo, el nocturno súper célebre de Chopin, ¿no? Que un trío lo popularizó y le puso Divina Ilusión y le puso letra y todo, bien, está bien. Yo no estoy en contra de eso, está bien. Porque hasta más publicidad le hacen a Chopin y más famosa se hace su pieza y los muy puristas se enojan con eso. No, yo no. Yo soy muy libre y muy abierto a todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces si yo lo toco en vez de ese sería más o menos. Pero si yo lo hago me tardo 4 horas ahí y otras 2 horas acá no me la va a creer ni un bebé de 6 meses, ¿no? Estoy cursísimo, fuera de lugar, nada inteligente, es lo que tú dijiste, una parodia, una caricatura. Soy de muy mal gusto, nadie me lo va a creer, ¿no? Entonces ese es el problema ahorita con mi música, ¿no? De que todos los que tocan me hacen el gran honor y favor y muy agradecido de que tocan mi música se encuentran pues sí con ese dilema. ¿Qué hago con esta sonata del amor? Su propio nombre lo dice, ¿qué hago? Madre mía, y tengo 20 años de edad o 18, pues está muy complicado. En mis épocas no, porque yo todavía succioné, por decirlo así, vibré, estaba conectado y sigo conectado con 100 mangueras de aquella época. Yo viví la época de oro del cine, de los cantantes increíbles, de los literatos, los poetas. Era otra vibración, ¿no? Los 40, los 50, para mí era maravillosa esa época, no la cambio por nada. Digo, respeto de esta época y todo, la modernidad, la comodidad, las facilidades de comunicaciones, sí, está bien, pero me refiero a la vibración del planeta, el cine, ir al cine era un deleite, era una película, era toda una aventura, era una novela, entablar relaciones amorosas con una mujer, con una chica, era así, otra película de ciencia ficción prácticamente, ir al centro a comprar cosas, bueno, todas las actividades que ustedes se imaginan, cuando yo era jovencito, chamaco, en fin, etcétera, era para mí algo así de las 1001 noches, ¿no? Era de novela. Entonces pude más o menos entender yo toda aquella época, porque así se vibraba en el planeta y la sociedad, pero ahora está muy difícil. Entonces mi recomendación es esa, que no exageren ni para un lado ni para otro, que busquen el punto, que busquen, hay muchos videos en YouTube de Rubinstein, de Arrau, de Kissing, ahora, aunque es de los pianistas modernos, pero es un genio este niño y ha sabido captar y entender exactamente el espíritu no solamente de Chopin, sino todo lo que él toca. Entonces, bueno, pues palabras menos, palabras más, así es. Bueno, yo quiero comentarles algo rápidamente de que, regresando al tema que nos ocupa, que fue la guía principal de nuestro querido Fernando Pérez Niete, o un libro más aquí que me regala, ¿verdad? Unos pensamientos, en fin. Tuvo él la gran suerte, la gran dicha de conocer a muchísima gente importante, trascendente, histórica, tanto en México, América Latina, como en Europa, ¿no? Entonces, imagínense aquí, Andrés Segovia, tuvieron la gran dicha de conocerlo personalmente, invitarlo a cenar a su casa, le dedicó obras Fernando a Segovia, etcétera, etcétera, Corazón igual, Efraín Huerta, los grandes poetas y escritores de México, Carlos Fuentes tuvo amistad con todas estas personas, con Carlos Pellicer, con Salvador Novo, cronista de la Ciudad de México, con Juan José Arreola, el extraordinario cuentista y genial escritor tapatío, ¿no? Miguel León Portilla, el gran historiador de México, Andrés Enestrosa, otro gran poeta y escritor. Digo, hay muchos más, pero por señalar a los principales, Salvador Elizondo, otro gran escritorazo mexicano. En fin, bueno, tuvo amistad con todos ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con Segovia, rápido, porque somos guitarristas y pues tenemos que hablar del tema, aquí le manda una carta, ¿no? Si quieres leerla, por favor, Diana, le manda una carta a Fernando, ¿no?
pasa por Segovia y entonces le dice ahí que es un gran pintor, etcétera, ¿no? Ok, dice, señor Pérez Nieto, querido y admirado artista, tiene usted poesía en la mente y dedos obedientes para los matices de luces y sombras eh, de sus dibujos. Andrés Segovia, perdón, Segovia escribía un poco Sí, es que era rebuscado. letras y él tomaba la pluma de esta manera y entonces pues por eso le salía así. Pero su firma inconfundible, que era una guitarrita, sí, y 1986, 85. 85, ok, bueno. Entonces en su casa de Florencia, pues él recibía a mucha gente, ¿no? A cenar y etcétera. Entonces, así mi querido amigo Fernando Pérez Nieto, pues tuvo la gran suerte y la gran fortuna de conocer a todos esos ilustres maestros. Hay aquí, me encuentro otro librito que ya ni lo encontraba, que se llama Encuentros, también escrito por Fernando. Era muy buen escritor, pudo haber vivido de escritor, muy buena pluma, pues tenía ese otro don también, ¿no? Aparte de arquitecto, de dibujante, escultor y pintor, tenía la gran vena de escritor. Y Corazón Otero, pues ni se diga, también nació con ese talento con la pluma, ¿no? Ágil, inteligente y todo. Bueno, pero aquí, por ejemplo, pues habla también de Pablo Picasso, que un día en Florencia se lo encuentran ahí Corazón y él, entran a un restaurante y ahí estaba Pablo Picasso, el genial pintor, ¿no? Que es un ícono, un parteaguas, un monstruo de la historia universal y de la pintura mundial. Y esto, pues ahí estaban cenando junto con él, en fin, ¿no? Y entonces su secretario de Picasso le dice, está un joven pintor mexicano que promete mucho, muy talentoso, refiriéndose a Fernando. Y pues como que hicieron clic, hicieron química, etcétera, y le dijo, mi querido joven y promesa de la pintura, lo invito a un estudio aquí en Florencia, voy a estar con unos grabadores que me hacen el favor de grabar cuadros, aguafuertes, y etcétera, y en grabación, en metal, en fin, lo invito, la dirección es tal, tal, tal. Bueno, pues eso es suerte, yo creo, ¿no? Sí. El destino, ya estaba escrito que le iba a tocar a eso a Fernando, ¿no? Porque no a cualquiera. Como dicen luego, estar en el lugar exacto, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Sí, no es casualidad. Eso son causalidades, ¿verdad? Ya claro. no existen las casualidades, son causalidades. Y bueno, palabras menos, palabras más, amigos, para no aburrirlos, aquí cuenta eso más o menos, de que pues ya lo invitan y ve cómo Pablo Picasso graba cosas y pues se convierte casi en su maestro, ¿no? Como hace esto, como hace el otro, los procesos, como pinta, como dibuja, como ordena, como etcétera, muy bien. Entonces, bueno, esa es una anécdota. Otra, por ejemplo, que también en Europa, Fernando está exponiendo en una galería sus cuadros, en fin, y como comenté al principio de la charla, ¿no? De la entrevista, muchas marcas de vinos de Europa le pedían que la etiqueta la hiciera él con sus personajes que él hacía, ¿no? Esos monjes de gorros retorcidos y color rojo, y etcétera, muy de allá de los conventos de Europa, monasterios, yo más bien diría, ¿no? de Europa, y entonces increíble, dentro de los que estaban ahí en el público en esa exposición de Europa, donde Fernando montaba sus cuadros, llegó una persona y un hombre barbado, etcétera, con gran personalidad, y empezó a observar los cuadros, en fin, etcétera, ¿no? Pues cuál no sería la sorpresa que este señor empieza a preguntar quién fue el que pintó esto, ¿no? Pues ya presentan a Fernando, él lo cuenta así en este librito, y pues Fernando como que capta, y pues no se usaba mucho el internet ni nada, pero algo le dijo que esa persona era famosa, era alguien, pero no ataba quién, ¿no? Y hasta que le dice ahí, ¿verdad? Pues usted ha dibujado todo lo que yo escribí en este libro.
y se lo regala. ¿Saben cuál? El nombre de la rosa. Era Humberto Humberto Eco. Eco. Wow. Entonces, bueno, con eso les quiero decir con quién se rozó Fernando, pues con los grandes, ¿no? Y con amistad con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con todos ellos. Y bueno, y yo tuve el gran privilegio, pues, de tener amistad, pues, no con esos señorones, pero sí con mi querido amigo Fernando Pérez Nieto, que pues ya se nos fue hace muchos años. Y esto... Yo tenía y una con, pregunta bueno, desde hace un ratito. ¿Él escuchó los cuadros mágicos? ok, buena pregunta. Sí, en uno de los últimos concursos que hubo en la Sala Nezahualcóyotl, que se hacían cada 4 años en homenaje a Manuel M. Ponce, era el concurso Manuel M. Ponce, de hecho, a veces se pedía una obra obligatoria. En esa ocasión me acuerdo que pues, se pidió el trilladísimo, el famosísimo Vengo a decirte que te quiero, el primer cuadro. Y el primer lugar, me acuerdo muy bien que lo ganó una guitarrista argentina que se llama Silvina López, ¿no? Y grabó un disco también, y bueno, lo incluyó la obra, etcétera. Y claro, por supuesto que Fernando llegó a escuchar los cuadros. Tan es así que yo les hablaba a veces por teléfono y les decía, ¿saben que ya compuse 2 cuadros? ¿No? Entonces, si los quieren oír, claro que sí. Y entonces era un motivo obligado para que ellos, hoy, mi agradecimiento desde aquí, como se dice coloquialmente, comúnmente echaban la casa por la ventana y preparaban así una cena como si hubiera ido ahí no sé quién. Le digo, no, yo soy sumamente sencillo para comer, yo con cualquier guisadito y ya soy inmensamente feliz. Pero era gente muy linda y muy chapada a la antigua, como suele decirse, y pues sí, con costumbres antiguas y pues, uy, hacían la gran cena. Claro, bueno, tenían cocinera, y etcétera. Y pues bueno, cuando se tienen recursos, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Con mucho gusto. Y me invitaban a cenar, una gran cena, y era el pretexto, ¿no? Para intercambiar ideas. Acababan de llegar de Europa, acababan de estar con Yepes, o con Alirio Díaz, o con Parkenin, o con Segovia, o con John Williams, o con todas las grandes personalidades del mundo de la guitarra, y de todos ellos eran amigos, o con estas personalidades que les acabo de nombrar, ¿no? Con Octavio Paz, acabamos de cenar con el maestro Arriola, o con Juan Rulfo, o con Octavio Paz, o con Salvador Elizondo, o con Carlos Pellicer. Así se la llevaban esta querida pareja. Y bueno, pues entonces me invitaban a su preciosa casa, y pues era el pretexto. Llevaba yo mi instrumento, o Corazón me prestaba su guitarra, y pues yo ahí tocaba, ¿no? Los últimos 2 cuadros que yo acababa de componer. Y es más o menos, ¿no? No los tenía yo en dedos, pero sí se daban una idea de por dónde iba, ¿no? Y como los titulo igual que el cuadro de Fernando, pues ya sabía, ¿no? Pues más o menos tenía cierta semejanza, o cierto parecido, o cierta relación. Y bueno, pues así, mis queridos amigos, que así, pues me pasé muchos años, no meses, años, 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 yéndolos a visitar. Siempre salía yo con un cuadro, o con un libro, con un disco. Eran muy, muy, muy afables conmigo, me querían mucho, y igualmente súper correspondidos. Con sus hijos igual, con Leonardo, con Leo, con Brenda. Desde aquí un cordial saludo, un abrazo, y que pues, tengan en cuenta que siempre, 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 siempre recuerdo a sus queridos padres, que los quise mucho, los sigo queriendo mucho, los extraño. Grandes artistas, grandes personas, con una amabilidad, una afabilidad increíble. Pues aquella gente, ¿no? De aquel tiempo, respetuosísimos, cariñosísimos, muy cultos los dos, muy sensibles, muy refinados, etcétera, etcétera, ¿no? Fueron para mí como uno de mis tantos maestros, ¿no? En fin, entonces les guardo un gran y profundo cariño. Y bueno, es palabras menos, palabras más, de las ideas que yo les puedo externar de cómo compuse todos estos 25 cuadros.
Y en algún otro futuro, en futuro no muy lejano, espero, les hable yo de los 21 nocturnos que recién compuse, o de las 20 estampas de México que las grabó mi querido amigo, gran guitarrista Morgan Simansky. Desde aquí un saludo cordial, un abrazo y agradecimiento de que pues, escogió algo de mis obras, y ojalá haya un proyecto también, ¿verdad?, de que se incluyan 20 guitarristas de México que toquen las 20 estampas de México, y los 21 nocturnos dedicados a Chopin, pues que haya 21 guitarristas, y las 15 sonatas, pues que igual, o 17 sonatas, no me acuerdo ya cuántas son, pues igual que haya 17 guitarristas, no todo yo, no, qué aburrido, no, que haya pues, tantos y tantos guitarristas que hay ahora con técnica enorme y fabulosa, pues que toquen esas obras, ¿no? Pero bueno, eso ya es más adelante, ¿no? Con otros proyectos, si Dios nos da vida y nos presta vida, y que salgamos de este enorme problemón en lo que estamos inmersos, todo el planeta, y que pues ojalá que salgamos de este precipicio, yo así le digo, ¿no? Creo que es el precipicio más alto y más largo que ha cruzado jamás toda la raza humana. No es comparable ni siquiera a la Primera Guerra Mundial, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a lo que sucedió con el derribamiento de las Torres Gemelas. No, esto va más allá, de consecuencias inimaginables. Han aplastado toda la economía mundial, la sociabilidad que antes existía está prácticamente pisoteada, aniquilada. Entonces, nos encontramos ante un reto de verdad mayúsculo, enorme. Me da mucho gusto, critíquenme, júzguenme, por favor, adelante, de que en ese caso, por ejemplo, mis queridos amigos Fernando y Corazón no estén ahorita ya aquí físicamente, porque yo no sé qué hubiera pasado. A lo sensible y lo artista que eran, pues igual y lo hubieran resistido como nosotros, ¿no? Que nos hemos adaptado y todo, pero igual, ¿qué tal si no? ¿No? Y no se diga un Chopin o un Tchaikovsky o un Jaime Sabines o un Amado Nervo o no sé, el personaje que a ustedes se les ocurra. Qué bueno que no están ahorita presentes, porque yo no sé si se hubieran suicidado o no hubieran aguantado este cañonazo, porque es un auténtico misilazo, ¿verdad? Ya no cañonazo, es un misil termonuclear el que nos ha caído. Y pues yo soy muy creyente y claro, respeto todas las ideologías y todas las creencias y todas las religiones, desde luego, pero sí yo le pido mucho al Creador, mucho a Dios, de que nos dé fortaleza, nos dé inteligencia, nos dé sabiduría, a todos los jefes de Estado, por supuesto, mis mejores votos, mis mejores deseos, mis mejores oraciones, para que dirijan bien todo, ¿verdad? Porque estamos en el mismo barco, que es el planeta Tierra, es el único que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que resolver esto ya de inmediato, entre todos, no nada más los jefes de Estado. Tenemos que resolverlo entre todos. Todos tenemos que poner un granito de arena, tenemos que poner de nuestra parte para que esto se solucione. Ahorita ya Australia es el ejemplo, ¿no? Que bueno, yo soy muy aficionado al tenis, no lo juego, nunca lo he jugado, pero me he aficionado de 30 años para acá, y estoy muy enterado de que ahorita ya Australia no usan cubrebocas, todo el mundo se saluda, se da un beso, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo supieron manejar? ¿Cómo lo supieron controlar? ¿Cómo? Pues tenemos que aprender, que nos enseñen, que nos digan cómo, y que sean nuestros maestros y que sean el ejemplo para todo el planeta, ¿no? Bueno, pues entonces creo que concluyo, y creo que no queda nada pendiente, creo que dije todo, ya les dije de toda la obra de Fernando, los 25 cuadros mágicos, que el proyecto que está en puerta de hacer los 25 videos, de subirlos a YouTube con 25 guitarristas del país, y en un futuro esperemos que aterrice y que sea realidad un álbum de 2 discos, ¿no? Con los 25 cuadros. Y desde luego, pues como gran homenaje a Fernando Pérez Nieto, pues desde aquí un abrazo y un cordial saludo a mis 2 amigos, a Fernando y a Corazón, pero sobre todo a Fernando,
porque es el que interesa ahorita hablar de su obra. Él le pintó cientos de cuadros y esculturas, cientos y cientos. Pues yo hubiera tardado toda mi vida, ¿no? Para haber musicalizado cientos de cuadros y cientos de esculturas. No termino nunca. Pues creo que con 25 creo que fue suficiente. Él quedó muy contento, muy satisfecho, corazón igual. Y entonces pues todo mundo tranquilo. Y pues les deseo desde aquí a todos y cada uno de los 25 guitarristas que forman parte de este proyecto un abrazo, mis mejores deseos y no duden en contactarme, ¿verdad? Todo el mundo tiene mi correo, si no, bueno, lo digo, es mi nombre completito, con minúsculas, sin acentos, Julio César Oliva, nada más le agregan 745 @gmail.com. Está muy fácil, 745. Yo siempre les digo que, hablando de trucos y de tretas para la memoria, que era los 15 minutos que nos citaban en la primaria o en la secundaria, y si no nos cerraban la puerta. Aquí los quiero al cuarto para las 8, así decían los maestros, ¿no? Entonces 745 @gmail.com. Y póngase en contacto conmigo, yo con muchísimo gusto les sugiero qué hacer, qué no hacer, etcétera. Claro que soy muy respetuoso de la interpretación personal que tenga cada quien. No me puedo meter ya más allá. Solamente algunas ideas, algunos indicios, yo pienso que es por acá, no exageres en esto, ta. Y ya sobre esas bases, tú ya síguele. Yo siempre he sido muy respetuoso de todas las interpretaciones, porque entonces si no se cae también en que es el maestro abrumador, dictador, que nada más quiere como él quiere, y pues no tampoco, porque entonces le estoy coartando su personalidad, ¿no? Y su manera libre de decir las cosas. Cada quien tiene su manera propia de, de decir te quiero, ¿no? Decir te amo, o de saludar a alguien, o caminar, o ver, o hablar. Eso es irrepetible. Cada ser humano es único e irrepetible. Así tiene que ser esto. Pero bueno, es una idea que yo les doy, que pues si mientras yo esté aquí en la película, con mucho gusto guiaré y pues algunas indicaciones les diré a todos acerca de mi obra. Pues creo que con eso concluimos, ¿verdad? Sí. Sí, ya no queda nada pendiente. Y bueno, pues un abrazo, mis mejores deseos, que Dios nos cuide mucho a todos, cada uno de nosotros, y tomemos muy en serio todo esto y con suma responsabilidad, ayudémosle a todos los gobiernos y a todas las instituciones y pongamos de nuestra cuenta un granito de arena y seamos responsables y todo y cuidemos. Esto es una llamada de atención para que cuidemos nuestro único planeta, nuestra única casa que tenemos, que es este hermoso planeta Tierra, que respetemos al reino animal, al reino vegetal, que aprendamos o reaprendamos otra vez como cuando yo era niño, ¿verdad? El inmenso respeto a las personas, a los niños, a los ancianos, a los animalitos, a los bosques, al agua, a los recursos. Es urgente que regresemos otra vez a los inicios, que nos reprogramemos, que reiniciemos todo esto. Por algo suceden las cosas y que tenga que ser como un borrón y cuenta nueva y reinventarnos, reiniciarnos todos, pero ya con la palabra mágica que tiene 4 letras, ¿no? Amor. Porque sin esas 4 letras, así seamos los más famosos del mundo, los más poderosos, los más sabios, con todo el día, y no se soluciona. Y yo estoy total y completamente convencido de que sin estas 4 letras no vamos a llegar a ningún lado y no se resuelve nada. Creo que ya llegó el momento, y siempre lo digo en las últimas entrevistas que me han hecho favor de hacerme, que sin esas 4 letras mágicas y esta palabra mágica que encierra todo, no vamos a lograr nada. Por ahí una vez leí que amor quiere decir a privativo de, mor es muerte, es decir, es sin muerte. Claro, cuando está uno loco y perdidamente enamorado, no existe la muerte, ¿verdad? Es puro color de rosa, pura ilusión, ve todo uno fabulosamente increíble, le dan ganas a uno de abrazar a todos, hasta a nuestros enemigos, y darle un beso hasta los árboles, a los animalitos, pues como debe ser, ¿no? Antes que seres pensantes,
perdón el atrevimiento del neologismo, pero somos seres sintientes. Sentimos. Cuando un bebé nace, pues no se pone a resolver ecuaciones de Einstein ni a componer la quinta sinfonía de Beethoven, por supuesto que no. Tiene hambre y llora, y le aprieta uno tantito y llora. Quiere decir que primero es sentir en lo más profundo y lo más hondo, y después es pensar y razonar, ¿no? Entonces ahora tenemos que combinar las dos cosas, y entonces para mí esa es la receta. Decía Beethoven, el gran genio de genios, que la música iba más allá que todas las filosofías. Yo, con todo respeto y cariño y admiración, por supuesto, no es que esté en contra de eso, no, sino lo podría ampliar un poco más, y no manera de debate ni controversia, no, por supuesto que no, sino a mi manera, y que soy mexicano y tengo otro contexto, pero el estar loca y perdidamente enamorado, como siempre digo, va más allá que todas las filosofías, que toda la música, que toda la poesía, que todas las ciencias, los mejores paisajes, los mejores lujos. Ahí está la clave de todo. Cuando uno logra estar loco y perdidamente enamorado, se da uno cuenta de que por qué fue hecho este universo, por qué fue hecho el planeta Tierra, por qué existimos, por qué son las cosas a lo que nos hemos dedicado, qué es lo que realmente vale la pena. El dinero es importante, sí, ok, nos sirve y todo, es un medio, pero no es el fin. Es como la técnica en los instrumentos, ¿no? Que ahora no quiero generalizar, hay excepciones, pero generalmente se está tergiversando y estamos cayendo en la trampa de que todo es técnica y todo es velocidad y todo. ¿Y la música? ¿Y el arte? ¿Qué pasó? Estaba equivocado, ¿no? Entonces la técnica debe ser un medio, y el arte y el transmitir cosas, sentimientos y etcétera, ese es el fin, ese es el fin, ¿no? Entonces no tenemos por qué confundir una cosa con la otra. Entonces así es esto, mis queridos amigos. Bueno, pues perdón que ya me metí en terrenos que a lo mejor no me corresponden, pero bueno, es que todo esto de momento se me cruzan las ideas. De todo esto hablábamos también Fernando Pérez Nieto, Corazón Otero y yo, en esas reuniones maravillosas que teníamos ahí en su casa, muy apartada de la Ciudad de México, del ruido. Y entonces pues al calor de un cafecito, un tecito, etcétera. A mí me encanta la sidra y bueno, pues se inspira uno y la mente vuela, y fantaseábamos mucho, y me enseñaba más y más pinturas que nunca las publicó. Corazón Otero me enseñaba muchos borradores de muchos libros que nunca aparecieron. Yo les enseñaba algunos borradorcitos de algunas sonatas o algo que creo que hasta la fecha ni las terminé de componer. En fin, y nos poníamos a divagar y a hablar 20.000 maravillas. Bueno, según nosotros arreglábamos el mundo, ¿no? Pero bueno, mis queridos amigos, un abrazo, que Dios los cuide mucho, que nos cuida mucho, y mis mejores deseos. Y Que esté maestro, muy bien. me gustaría leerle, aquí le han mandado saludos el maestro Daniel Escoto, Pamela Arellano, Daniel Tobar, gracias. también el maestro Roque Carbajo, Uy, qué maravilla. Carlos Martínez Larrauri, Un abrazo. Jalil Mozo, Jonathan Salas, Laura Rodríguez, María Samu, Juan Manuel Holguín. Uy, qué maravilla. Esteban Peña, y pues aquí todos le están dando mucho amor y le están mandando muchos saludos. Un abrazo y mi bendición para todos y cada uno de ustedes. Y los que no pudieron escribir, aún a ellos. O los que no leí también. O los que no pudiste leer, en fin. A todos, mi cariño, mi corazón, mi bendición. Que Dios los cuide mucho. Muy agradecido por su tiempo que se tomaron para ver esto. Sé que hay cosas muchísimo más importantes que escucharme y todo, por supuesto. Yo lo sé. Y caray, pues triple y cuádruplemente agradecido de que me ven. Pues yo lo único que hago es mostrar humildemente mi trabajo, y que el que le guste, pues agradecido eternamente. Y claro, como decía la canción de Pedro Infante, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo sé que muy bien que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero bueno, pues espero que les guste mi trabajo, mi música, y
infinitamente agradecido, desde la primera persona que tocó mi primera pieza hasta la última persona que en este día esté tocando alguna nota de mis obras, de verdad, de corazón, mi bendición para él, para su familia, que tenga salud, trabajo y de corazón un abrazo. Y de parte de Fernando Pérez Nieto y Corazón Otero, aunque me hablen aquí en mi oído, también les mandan un cordial y cariñoso abrazo y su bendición. Estoy segurísimo que también su bendición, y también piden a Dios de que los bendiga mucho, y a todos nosotros. 1.000.000 de gracias. Que Dios los cuide mucho. Y pues amigos, gracias por estar aquí al pendiente de la transmisión. Gracias también por todos los saludos que han mandado, y pues les mando un abrazo muy fuerte. Sigan al pendiente del proyecto de los videos de los 25 cuadros mágicos. Sigan el trabajo que vamos a estar haciendo ahí, y pues les agradezco mucho estar aquí con nosotros. Un abrazo.